Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal. Depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril. 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte e inspiración para hacer el gran papel de tu vida. MOA. Una revista de Marta de Baile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Ok, cuentavientes, pongan muchísima atención de lo que les voy a decir ahorita. Quítame la música, Chapo. Miren, justamente ayer estábamos hablando, no sé por qué acabamos hablando de lo que nos circula y después acabamos hablando de la educación en Corea, de cómo en otros países piensan largo plazo y actúan corto plazo. Y desafortunadamente en México somos muy cortoplacistas. Y David Calderón, director general de Mexicanos Primero, que es una organización dedicada a la educación en México, encabezada por Claudio X González, justamente yo les contaba ayer a los cuentavientes que Claudio algún día me dijo algo que dije, claro, te hace todo el sentido. Que el problema del tema de la educación, sí, lo voy a encerrar en un solo paréntesis, es algo que se ve a largo plazo. Es algo que toma muchos años mejorar. Nadie de los que están hoy, ni de los que estuvieron ayer, ni de los que estarán mañana, se van a poder colgar la medalla, porque vamos a ver los resultados de un esfuerzo en 40 años. Eso fue lo que pasó con Corea. Con Corea. En Corea, hace 40 años, estaban en un hoyo en educación. ¿No es así, David? Así es, efectivamente. Hoy en día, el reporte de Best Education in the World, la mejor educación del mundo, Corea es número 1, Japón es número 2, Singapur, Hong Kong y Finlandia. Y estas son cosas que han sucedido en los últimos 40 años. Efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ok. ¿Qué tienen en común estos 7 sistemas educativos? ¿Qué es lo que hacen en Corea y en Finlandia y en Hong Kong y en Japón que tienen este nivel de educación? Es la mejor educación del mundo. Ya, ni siquiera los gringos, ¿eh? Efectivamente. Marta, en estos países, como dices, hubo una decisión de carácter nacional. Es también una receta que tampoco es tan complicada. La escuela comienza a los 7 años. Eso me trauma. No, ¿Por? ¿Sabes por qué? Porque preescolar es auténticamente preescolar. No es que no hay servicios, pero no es escuela. Cuando yo llegué a Finlandia de visita con la ministra de Educación, yo digo, oye, ¿cuál es el currículum de preescolar? Y me dijo, a ver, preescolar. O sea, ¿entiendes que escolar tiene currículum? Preescolar no. Preescolar es un espacio intuitivo, lúdico, estamos aquí ejercitando. Ya vendrán después los programas. Pero ¿por qué quieres que ahora ya esté estructurada la enseñanza? Los niños necesitan socializar, necesitan conocerse, explorar sus límites, y entonces ya le entramos a los 7 años bien. Hasta los 7. Hasta los 7 años. Y aquí estamos a los... Aquí estamos empezando 4. a los 6, pero ya es obligatorio por ley desde los 3 años estar en preescolar. Sí. Entonces son 3 años de preescolar y luego vienen los 6 de la primaria. Entonces yo muy bien, porque cuando mi hija Camila iba en 3º de kinder, me hablaron un día del colegio y me mandaron a llamar. Y me dijeron que la niña, de verdad, ya no podía faltar más. Tenía 65 faltas, porque jamás la mandaba al colegio. Entonces yo pensé intuitivamente, o sea, perdón, es exactamente lo mismo que esté en su casa conmigo jugando y increíble con su mamá, a que esté en el colegio que dibujando palitos. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Y aparte suponer que es eso, que es como una especie de plan de estudio, que nuestra imagen ha sido la educación universitaria con asignaturas, y entonces como en disoluciones homeopáticas hasta que llegue a preescolar, ¿no? Claro. Y entonces tienen que tener peque física y peque química y no seamos ridículos. Y peque palitos. Exacto. Y peque dibuja y peque rellena. Efectivamente, tienes que comenzar como es la vida, viene todo junto, viene con tus amigos, entre la casa y la escuela la transición tiene que ser súper natural. Ya después habrá momento, claro, tú tienes a los niños berreando a los 3 años afuera con el drama de la separación.
Claro, O sea, claro. entonces no tenemos ese enfoque tan adecuado. Ok, número 1, todos estos países en el top 5 de la mejor educación del mundo, los niños empiezan el currículum escolar formal a los 7 años. Así es. Segundo. No hay tarea. ¡Qué escándalo! bárbaro! Ok. ¿Por qué no hay tarea? Porque en la escuela trabajas, en la escuela haces lo que tienes que hacer, ejercitas. ¿Por qué no hay tarea para niños pequeños? Porque justo de lo que se trata es que tengas ese momento de concentración que se vale y se puede, tienes la asistencia de un adulto experto en tu casa y en las tardes, no es para desperdiciarlas en una pantalla buscando en la enciclopedia, es para que salgas a jugar y te revuelques en el pasto. Claro. Ahora, la que sigue les va a volar los sesos, ¿eh? No hay exámenes hasta que tienes 13 años. Nos estresas O desde sea, chiquitos. está cañón. Sí, está muy Por cañón. supuesto. por ¿Cuál es la supuesto. lógica? La lógica es que sí hay evaluación, pero no exámenes. ¿Cuál es la evaluación? Eso, la retroalimentación, ¿no? Es decir, oye, Juanito, fíjate que un poco más a la izquierda. Oye, Martita, no le estés metiendo el dedo en el ojo a tu compañerito, Sí. ¿no? Pero una evaluación... Oye, en Rebequita, términos- 2 más 2 no es 7. Exacto. Sí, sí. Pero es retroalimentación, es construcción de confianza y no es el que te enfrentas al papel blanco en donde todo el saber está allá y tú eres el tonto que a ver si lo alcanzas, porque esa es la sensación que tienes, Claro. ¿no? Que estás delante de un pelotón de fusilamiento y cada una de las preguntas te va a disparar. Entonces, si no sabes, inventas, es lo que te dicen en México, ¿no? Claro. No, si no sabes, te regresas. Esa lógica del descubrimiento de la pregunta, cuando lo tienen los profesores mexicanos, van contracorriente. Claro. Los mejores maestros son los que no hacen lo que está previsto en el programa. Claro. Y entonces no empiezan a poner exámenes tan temprano. Claro, ok. Punto número 4. Todas las en cada uno de los salones de clase están personas de habilidades diferenciadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no hacen separación por niveles. Los picudos en matemáticas, los medianos, es muy típico de la educación Sí, sí. estadounidense, Ajá. pero también en México el decir, hay personas con necesidades educativas especiales, que es como un eufemismo para decir, no sabemos incluir a todos en el salón. Hay personas que no tienen memoria auditiva. Por más que les repitas, no lo van a aprender así, necesitan dibujarlo. Claro. O necesitan plasmarlo en plastilina. Sí, si eres kinestésico, si eres auditivo, Así si eres es. visual. Entonces, mucho de la discapacidad o de las dificultades de aprendizaje son sencillamente limitaciones de enseñanza. Claro. Está de este lado, del lado de los adultos, la dificultad, no del lado de los niños. Claro, bueno, ¿cuántos de ustedes, no sé cuántos de ustedes como yo, tienen déficit de atención? Pero imagínense yo, sentada en un colegio de monjas, en un pupitre, viendo a un pizarrón. Durante 50 minutos sin... Durante 50 minutos es que me quería matar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no entendieron que en ese salón de clases había diferentes niños, entre ellos yo, que yo no aprendo así. Y que si los separas, pierdes la riqueza de la interacción entre ellos. Claro. Entonces, si marcas entre los menos y los más, ¿no? Los más burritos y los de acá y los que necesitan, y empiezas a hacer tracks diferenciados, eso va a permanecer en la vida adulta en lugar de funcionar de otra manera. Ok, la siguiente también está de horror. Máximo 16 estudiantes en cada clase de ciencias. Y O sea, entonces, mate, química, física. así es. Y no los Biología. 36 con no hay dos forma. mecheros. No, bueno, 36. Y a ver, pregunta que cero entendiste cómo despejar X. No, no hay forma. Por supuesto. Y aparte, fíjate, una tragedia de nuestro país. Está en el programa, como es obvio, previsto que haya laboratorio de ciencias. Ajá. El 94% de las primarias mexicanas no tiene laboratorio de ciencias. Y entonces tú les preguntas a los funcionarios, ¿por qué no? Y dicen, bueno, sí está previsto, pero ¿cómo un laboratorio? Y tú dices, no quiero un acelerador de partículas. O sea, tiene que haber un espacio en donde podamos hacer ejercicios, que haya un poco de sustancias, que podamos ver cosas en términos de biología. Una chica me decía, mi clase de química ha
se ha circunscrito a que yo dibuje con distintos colores sustancias que no sé cómo son porque nunca las hemos visto. O sea, a ver, dibújate un hidrógeno. Me califican, sí. Qué bien iluminados están mis dibujitos, pero mi clase de química no tiene nada que ver con la química real, porque nunca hemos hecho un ejercicio con sustancias. Claro. Entonces, claramente este tipo de experiencias de aprendizaje tiene que ser en grupos reducidos y bueno, claro. pues los 16... Algo muy interesante, ¿a cuántos de ustedes, cuando pidieron ir al baño, les dijeron no y te sientas? ¿No? A mí, yo me hice como 80 veces pipí en el salón. Ok, Perdón. El siguiente punto es también muy interesante. Hay muchos cortes a las sesiones de estudio a lo largo del día. O sea, hay muchos breaks. Hay muchos breaks. Y como dices, no todos los breaks están estructurados, es decir, cada uno sabe su pauta. Entonces, puedes levantar la mano y decir, oigan, me voy a dar una vuelta acá afuera. Claro, claro. O sencillamente lo haces. Claro. Es decir, uno dice, oye, es que eso va a ser una cantina del oeste, entran y salen. Sí, es que así es la realidad, así es una oficina, así es un espacio de trabajo, Sí, claro. así es un espacio lúdico. Sí, ¿cuántos de ustedes no dicen, voy al Oxxo, alguien quiere algo? Sí. Se tienen que orear. Sí. Pues los niños también. Y después dices, ¿y para qué quieres al que está enojado ahí? ¿Para qué quieres al que está triste ahí? Que se salga tantito, que vea el patio, que esté viendo las nubes, ¿no? Esto se permite y se propicia en esas sociedades. Ahora, los dos siguientes puntos es la razón por la cual invitamos el día de hoy a David Calderón, probablemente una de las personas que más sabe de educación en este país, porque para todos ustedes que son papás con hijos que ya están en edad escolar, hijo, van a entender tantas cosas y la próxima vez, que ese es mi trauma, que su hijo llegue con 8 o 9 o 7 o 6 o 5 o que voló matemáticas, no es del todo su culpa. No, Así es. No es el único Así es. responsable. Así es. Vamos a hablar de el entrenamiento, la preparación, de los maestros en estos países que son los mejores en el mundo en educación, y vamos a hablar de México. Así es. En Finlandia, en Corea, tú no llegas a un salón de primaria si no traes encima 6 años de educación profesional. Estuviste 4 años en una licenciatura de muy alta exigencia y luego 2 años de maestría y luego 2 años de práctica. Entonces, en realidad, llegas después de 8 años de formación al primero de primaria o al segundo de primaria. Claro, no es mala onda, pero no es como que me acabo de casar, estoy chava, no sé qué hacer, voy a ser maestra de kinder. Exacto. Totalmente. Y en cambio nosotros confundimos el hecho de que son niños pequeños y pensamos, entonces vale basta madre con si da poquito, igual, claro. basta con poquito. Claro, claro. Luego no se quejan, pues no, Claro. no son clientes exigentes, ¿no? Claro. No tienen voz, no los dejamos participar. Entonces, alguien sin maestría no puede ser maestro, es hasta lógico. Ahora vamos a hablar de dónde viene profesor, que es lindísimo. Pero el punto es que, en concreto, tiene que ser una especialización de altísima exigencia. Entonces te voy a hacer una pregunta color de hormiga. Maestro, por eso le decimos a la maestra marketing maestra, porque tiene una maestría. Efectivamente. Ok. ¿Qué porcentaje de los maestros en México tienen una maestría en educación? 34%. Bueno, pensé Pero que menos, ¿eh? espérame. ¿Qué maestría? Sí, qué Ajá. maestría. No es de Entonces, maestría en astrofísica, ¿eh? Las maestrías de microondas, a las que muchas veces se somete a los profesores mexicanos, Sí. son programas de viernes en la tarde y sábado por la mañana. Son programas en escuelas profesionales que ellas mismas no tienen aula de medios, por ejemplo. Sí. Imagínate que la gran mayoría de las escuelas formadoras de docentes, que deberían ser entonces las mejores escuelas de México, porque de ahí depende la formación de toda tu población, son las que están más deterioradas en infraestructura, son las que menos tienen aulas de medios, son las que tienen las peores bibliotecas. Las escuelas normales hoy por hoy, salvo rarísimas excepciones, no son verdaderas universidades, son como un sucedáneo de una calidad mucho más baja, tanto en sus profesores, en sus funcionarios y en sus instalaciones. Claro. Muchos podrán decir ahorita, ay ya, qué cuate más exagerado. O sea, mira, no estamos tan mal. Danos un resultado de la OCDE y cómo califican a los países del mundo y a los alumnos para poder decir que México rankea entre los países con peor educación. Están pues casi en el primer lugar de maestros con falta de preparación, retardos, ausentismo, y básicamente estamos rankeados bastante abajo en la lista de las peores y las mejores educaciones.
Efectivamente. Estamos junto con Turquía, con la República Checa, con la República Eslovaca, con Hungría. Sobre todo en términos de los resultados, en el caso de México estamos en el lugar 52 de lectura, 53 de matemáticas, 55 de ciencias. O sea, les hicieron exámenes a muchos niños mexicanos y los compararon con niños de otras partes del mundo. Exactamente. Entonces, ¿cómo estamos en matemáticas? Matemáticas estamos en el lugar 53 de 65 países, en el lugar 52 de lectura, en el lugar 55 de ciencias. Tal vez más grave es el hecho de que el 54.7% en el caso de matemáticas no alcanza el mínimo aceptable. No es competir, sino que del global de los estudiantes que fueron evaluados, tienen 15 años, el 54% no alcanza el mínimo aceptable en matemáticas. Claro. Entonces, una historia que podemos contar es la historia de el hockey. Déjame contarla rapidísimo. A ver, venga. Una señora, esta es una historia bastante plausible. Una señora de una zona rural de Guanajuato se va más o menos joven, ya con un niño pequeñito, a Canadá y se establece en Vancouver. Como no tiene estudios, no acabó más allá de la primaria, es la persona que limpia el piso después de que terminan los partidos en el estadio de los Canucks en Vancouver después del hockey. Y está ahí limpiando los nachos y lo que se cayó del refresco. Su hijo está en la escuela pública en Canadá y a los 15 años lo evalúan. Otro chico que vive en las colonias del norponiente de la ciudad, fue a las mejores escuelas y entonces, chico mexicano, que es bastante parecido a aquel joven que creció en Canadá, aunque nació en México, llega también a los 15 años y entonces su familia tiene dinero para pagarle, por ejemplo, que vaya a ver el partido de los Canucks en el estadio ahí en Vancouver. Solo que ese niño, el hijo de la señora que limpia, tiene todas las posibilidades de tener los mejores resultados con respecto de las personas de más alto ingreso en México. Los más pobres de Canadá, los del decil más bajo, tienen mejores resultados que los del decil más alto en México. Entonces, es también una bronca hasta de la escuela privada. Totalmente, y voy a compartirles algo muy personal. Entonces, el niño o sea, cuando ya alcanzamos los 15 años, que está cerrando la educación llamada básica, el niño mexicano, pero que fue a la escuela pública en Canadá, va a tener, con toda probabilidad, mucho mejores resultados que el más destacado de la élite mexicana con todos los recursos a su alcance. Les voy a contar algo muy personal. Mis hijas estaban en el que es considerado el mejor colegio del país. Ahora que mi hija sigue en prepa, pero que está estudiando ya fuera desde hace 2 años, me dijo, mi colegio en México, repito, que supone ser el mejor colegio del país, son chiquilladas. Me lo como hoy de un bocado con el nivel académico al que estoy forzada el día de hoy en Estados Unidos. Por supuesto. Y la competencia con todas sus compañeritas también que vienen de otros países. Les digo una cosa, miren, con un en la nivel muy época alto de nuestros papás, miren, ya no nos vayamos lejos, en nuestra misma época, miren, ya no estaba tan grave. El problema es que todos ustedes que tienen hijos de 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 años, van a salir a un mundo laboral global y olvídense de que van a estar compitiendo por el puesto de ingeniero industrial aquí en México, junto con contra Roberto Ramírez. Va a estar compitiendo contra Loan Feng de Corea, que le trae kilómetros de ventaja. Sí. Y si todos queremos tener hijos productivos, si no por nada, para que el día que tengamos 80 años nos puedan mantener como seguro de vida, pues está muy cañón. Total. Pero bueno, yo le cañón. podría preguntar a David, vámonos 50 años antes, Sí. 60. ¿Los maestros estaban mejor preparados antes que ahora? No estaban mejor preparados, estaban mejor orientados, ciertamente. Pero es que las exigencias de antes no son las exigencias de hoy. Sí, Exacto. no, Nuestro pero problema quiero saber cómo- hicimos algo malo. Tal vez lo que hicimos mal es no hacer lo suficiente. Nos quedamos como trotando en el mismo lugar mientras que todos los demás corrieron. Nos alcanzó y nos pasó Corea. Y dijeron, no, eso no se repite. Nos alcanzó y nos pasó Polonia. Y nos dicen, no, eso no se repite. Nos alcanzó y nos pasó Vietnam.
Ya Vietnam tiene mejores resultados. Claro. Era una Sí, cultura llegó un momento que se campesina, les descompuso quemaron esta los cosa. campos. O sea, Claro. entonces no estamos haciendo lo suficiente. Tenemos muchísima riqueza educativa en el país, sí, pero mal aprovechada, inconexa. Es decir, no quisiera dar idea de que no tenemos esperanza. El asunto es que no tenemos un plan tan claro, no estamos colaborando todos y no estamos siendo suficientemente exigentes. Claro. Ahora, regresando del corte, quiero que David se explaye en qué está mal con los profesores de nuestro país. Porque te voy a decir una cosa. También el problema es que también los profesores en México ranquean dentro de los peores pagados del mundo, ¿no? Totalmente. O sea, en Luxemburgo, en Irlanda, en Corea, en Alemania, en Estados Unidos, en Austria, en Japón, en Canadá, todos están bastante bien pagados. En México, en promedio, un maestro al año gana, imagínense ustedes, $15,000 al año. En Dinamarca, 40,000. En Luxemburgo, 60,000. Entonces, el tema del sueldo es un tema. Sí. Y el tema de la profesionalización y de la capacitación que tienen o no los profesores en México, y como en otros países como estos 5 que mencionamos, la capacitación es cubierta por el gobierno. Efectivamente, toda, y son programas caros y súper profesionales, mientras que aquí repartimos cursos y muchas veces los profesores ponen de su bolsa. Regresando del corte, David les va a decir qué es lo que está mal con muchos de los maestros de sus hijos hoy en W Radio. No se vayan, ya volvemos. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11ª temporada. Marta de Baile. Solo por W Radio. Y a las 12:04 de la tarde estamos súper serios el día de hoy en el programa porque está el maestro David Calderón. Él es director general de Mexicanos Primero. Es una organización dedicada únicamente y sin fines de lucro, que no es fácil, a tratar de cambiar el sistema educativo en México. Y para darles contexto, les platicábamos antes del corte que hay un reporte que sacó el NBC Times, que es la mejor educación en el mundo. Les voy a dar los primeros 5 lugares: Finlandia, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea. Entonces estamos tratando de entender qué hacen estos países que en tan poco tiempo han logrado estar en los primeros 5 lugares. En tan poco tiempo me refiero a 40 años, ¿no? Y hablando un poco de cuáles son las diferencias, una de las diferencias más abismales entre estos países que están muy bien rankeados y nosotros es la calidad del entrenamiento, la preparación de los maestros, la formación de los maestros. En eso nos quedamos, David. Entonces, ¿qué está mal con los maestros en México? Está mal con los maestros en México el que les estamos pidiendo a una especie de bomberos casi voluntarios que se conviertan en diseñadores de un sistema de seguridad nacional. O sea, de desastres, ¿no? Es decir, la tarea del educador contemporáneo es una tarea muy exigente, es muy completa. Tienes que formar a la siguiente generación de ciudadanos. Y el mundo ya cambió y el mundo no te va a esperar. Entonces necesitas a los profesionales más flexibles, más capaces. Sería una locura que tú le encargaras que fuera el responsable social del aprendizaje a una persona que no es un extraordinario aprendiz. Tú aprendes de alguien que sabe aprender. claro. Una extraordinaria definición que tienen en Finlandia de un maestro es, y la usan ahora también en Singapur, es una persona que sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. No tienes que saber todo, tienes que saber qué hacer, qué sigue. Me encanta. ¿Te Es una imaginas? persona que sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. Ajá. No puedo del amor. Está lindísimo porque entonces hablas de la creatividad, de no dejarte vencer por la dificultad, de la novedad, el mundo va cambiando. Entonces es una persona que dice, ok, hasta ahora lo hacíamos con A, ya no funciona, vámonos a B o C o qué se nos ocurre. Entonces son personas activas, listas para aprender hasta de sus propios alumnos y de permanentemente estar invitando al aprendizaje porque ellos mismos lo viven, lo gozan, etcétera. Claro. En cambio, con nosotros, ¿qué ocurrió? 2 cosas muy graves. Una primera es que allá en los entusiasmos revolucionarios se dijo, vamos a llegar a todas partes del país
con estos activistas que apenas habilitamos un poquito con un curso muy rápido, somos un país de analfabetas, y vamos a mandar esta especie de trabajadores sociales a que se dispersen por todo el país, porque hay que mandar la buena noticia de ya somos una democracia y todos podemos aprender. Hasta ahí estuvo muy bien, pero esa que era una solución de emergencia se convirtió en permanente. En el modus operandi. Y como te dice cualquier psicólogo, lo que te funcionaba de niño hacía mucho sentido entonces. Hoy de adulto, no lo hagas, tienes que hacer otras cosas. La segunda cosa que nos destruyó fue entender a los maestros como apoyos masivos de proyectos políticos. Entonces, al convertirlos como peones electorales, al convertirlos como en la masa y el músculo. O sea, lo estás diciendo, no sé si lo puedas decir tú, pero si quieres lo digo yo. El sindicato de maestros se volvió en la fuerza del Bester Gordillo para elegir a su candidato de preferencia. Y sus predecesores. Es decir, el Baester fue la última de una larga sucesión de personas que atentaron contra la docencia porque pensaron que los maestros no valía la pena que fueran profesionales del aprendizaje, sino que fueran sus soldados. Activistas, sí. Que fueran sus soldados. Sí. Y entonces tú crecías o decrecías en tu, digamos, fortuna como maestro, dependiendo de qué tan cerca estabas del líder sindical. Claro, y el problema es que a lo mejor muchos de ustedes, maestros que están escuchando este programa, que sí están sindicalizados, se encuentran totalmente ajenos a lo que está diciendo David, pero sin darse cuenta de manera muy inconsciente, sí son parte de un sistema que no conocerán o del cual sentirán que no participan, pero sí son parte y sí son víctimas de ese sistema también. Así es. Entonces, los maestros no son los villanos, son las víctimas. Algunos entre ellos, y que nunca fueron maestros, esos sí son villanos. Pero la gran masa de los maestros tenían vocación, tenían aspiración, tenían ilusión. A veces solo eso, a veces frágilmente eso, porque después tú necesitas un sistema para estar formando constantemente a los maestros como profesionales. Lo que ya decías, estos sistemas, los más exitosos que marcaste, le pagan a sus maestros su formación permanente. ¿Qué hicimos con los maestros en México? Les damos cursitos de pocas horas. Y el atractivo de los cursos es, más cursos tomas, entonces te pagamos un poquito más. Con los sueldos de miseria de los que partimos, pues un poquito más sí es atractivo. El 80% de los maestros tuvieron en los años pasados algún curso de formación, pero el 54% de sus alumnos no alcanza el mínimo aceptable. Entonces tú dices, a ver, hay algo que no checa. Claro. Es que el curso que toma el maestro no se traduce en una práctica distinta para que el alumno aprenda. Entonces, la primera cosa que hay que decir es, la formación en México está desalineada del aprendizaje. Es una tontería, es como si dijeras, es que los servicios de salud en México no están alineados con la salud. Es que así es en México. Los servicios de educación no están alineados con el aprendizaje. Es un sistema de señalización de castas, es un sistema de reorganizar a la gente, pero todavía no es un sistema de aprendizaje y de mérito, y los primeros que lo han sufrido han sido los maestros. Ok, 3. Podemos seguir con la lista, ¿no? Vamos, sí. La formación que han recibido los maestros es impertinente. No es para eso para lo que se necesita la formación que se les ofrece. Un maestro necesita saberes de aula. Un maestro necesita, además de una preparación en el contenido de los aprendizajes que quiere acompañar, o sea, algo de física sí debe saber, matemáticas también, etcétera, pero más que ser expertos temáticos, tienen que tener saberes de aula, tienen que saber convocar a un grupo, tienen que ser grandes contadores de cuentos. No, es que lo mismo, o sea, lo mínimo es que si eres maestro de matemáticas, para empezar, seas una pistola de matemáticas. Dos, que sepas enseñar matemáticas, porque ese es el coco de todos los días aquí, cuentavientes, que aman el programa, porque no solamente es encontrar a un súper neurólogo, es un neurólogo que sea un súper comunicador y que sea un gran contador de historias y que sea un gran explicador. Y aparte un maestro tiene que ser un gran seductor, enamorador, tiene que ser un gran motivador, tiene que ser un gran inspirador, tiene que saber de autismo, de déficit de atención, de hiperactividad, tiene que saber de síndrome de Asperger, tiene que saber de berrinches, tiene que saber de límites, tiene que saber de psicología. O sea, la preparación que tiene que tener un maestro, sí. Por eso en Finlandia te toma 8 años poder dar una clase. Así es, y entonces, ¿qué hacen en Finlandia? Por ejemplo, ven horas y horas de filmación del lenguaje no verbal del maestro. ¿Cómo entra al salón de clase? ¿Cómo mueve las manos? ¿Cómo se acerca a los niños? ¿Qué distancia tiene de nariz a nariz? Porque es importantísimo, porque es relacionarte
con seres humanos que porque son pequeñitos no son semihumanos, son humanos peculiares y ¿Hasta tienen eso ven? necesidades muy importantes, claro. Y entonces le dicen a los maestros, a ver, si tú a un niño le hablas sin cerrar la distancia de la estatura, es amenazante. Sí. Cuando tú llegas a tu banca y te le paras así, Claro. entonces el niño te está viendo que el cielo se le está cayendo, sobre todo si son niños pequeños. Entonces no te tienes que hincar, pero no, te acuclillas un poco y entonces haces contacto visual. Cuando ya aseguraste el contacto visual, entonces te prometo, así son las clases en Finlandia en la preparación de los maestros, ¿no? En cambio, en nuestras clases, en las normales, a mí me tocó escuchar esta anécdota que alguien le dijo, oye mi idiota, cállate, porque estoy exponiendo la teoría de Vygotsky de la participación social en la educación, ¿no? Entonces, un sistema vertical, autoritario, que aísla al maestro y lo llena de desánimo. Otro punto más, es muy simulador a la formación. Las escuelas menos exigentes son las escuelas formadoras de maestros. El promedio general es 9.3. Es decir, la única forma que no saques 10 es porque De veras eres un imbécil. no fuiste. Sí, O sea, le caes fatal al maestro. Y la única forma de no terminar la normal es que te atropellen en el camino. Es Sí, decir, o sea, lo que estás diciendo, salen de aquí con un 9.3, pero si estuvieran en Corea, sería un 2.1. si estuvieran en la universidad pública de su estado trabajando con una asignatura como administración. Es decir, mucha gente que intentó entrar a la universidad pública de su estado, ya que intenta 2 veces, dice, bueno, entonces me voy a la normal. Cuando es una profesión de descarte, cuando es la escuela menos exigente, es tremendo. Por eso hay que agradecerle mucho a los maestros que, sobreviviendo ese mar de mediocridad, todavía quieren hacer algo. Claro. Que habiendo tenido pésimos maestros, muchos comisionados sindicales los mandaron a las normales, porque ya, para que no hicieran más daño, dijeron, bueno, ahí los metemos. Es un espacio... Las normales tienen pésimas bibliotecas. ¿Cómo donde forman a los profesionales del aprendizaje no hay una extraordinaria biblioteca? Claro, pero no nos vayamos lejos, vamos a decir la neta, cuentavientes. Obviamente, estamos hablando en general, pero hay casos de maestros extraordinarios que de hecho Mexicanos Primero se ha encargado de premiar año tras año. Hay muy buenos maestros en este país, pero muchos de ellos, pensémoslo así, ¿cuántos de ustedes no tienen la percepción de que el que acabó de maestro es porque en realidad es un loser en la vida, no la hizo en la vida real, entonces se dedicó a ser maestro? Exacto. La verdad es que así lo Que no percibimos. hay vocación. Así es, Y así en es. otros países, Finlandia es un ejemplo, o sea, el ser maestro eres casi, ¿cómo te explico? O sea, el Dalai Lama es un imbécil, ¿no? Sí, sí. Es una eminencia. Así es. Y en general ya tienes un dominio temático. Entonces, el licenciado en matemáticas estudia después una maestría para maestro de primaria Sí, sí. en Finlandia. Entonces, la matemática no te la tienen que enseñar allá. Eres un profesional de la matemática y adicionalmente, porque eres muy orgulloso, entonces quieres enseñar en tu país, porque sabes que te van a pagar bien, que te van a respetar y que es una profesión Es con un honor. trayectoria. Claro, Que claro. tienes alternativas, ¿no? Claro. Otra de las cosas pésimas de la formación en México es que, además de que es intermitente, de baja calidad, un montón de personas que nunca han tenido experiencia en el aula te vienen a decir cómo debiera ser la clase. Y cuando le preguntas, oiga, y le das un caso concreto, ¿podría ser esto así? Te dicen, no sé, porque en realidad soy sociólogo, ¿no? Los mismos formadores de maestros en los cursos cortos frecuentemente no son o no han sido maestros. Entonces, tenemos una situación en donde no hay proyecto para los maestros. Yo voy a tomar muchos cursos y me va a acumular unos cuantos centavitos, voy a acumular puntos, ¿no? Decían ellos, el efecto dálmata, ¿no? Como si tener más puntos te hace más fino el perro. Sí. Es horrible, pero no te resuelve las necesidades de día con día. Claro, Gaby Castillo dice, gracias Gaby por compartir, que una amiga suya le tocó hacer ese examen tan comentado que le hizo el gobierno a los maestros. Y le preguntaban artículos de la ley, no de la materia que ella da. Así es. O sea que ni el examen está bien hecho. El examen está muy básico, está muy acartonado. Es una crítica, pues, que obviamente nos atrae fuego de parte de la Secretaría, como te puedes imaginar, Sí. pero nosotros insistiendo mucho en la importancia de que deben evaluarse a los maestros, porque es el desempeño público de un servidor público. Sí. Lo que es cierto es que
el examen como está realizado está todavía muy pobre. Les preguntan mucho de la normativa aplicable y no hay, por ejemplo, observación de clase. Te dicen, ¿tú qué harías en un caso? Es como a veces la pésima clase de ética que tuvimos algunos en preparatoria, ¿no? ¿Tú qué harías si fueras en una barca y de, ¿no? O sea, odio esas no, lógicas. así, entonces, esos casos ficticios y no, por ejemplo, ¿cómo soy maestro en el aula? Mis alumnos están aprendiendo, me aprecian, entienden, los logro convocar, los animo. Esa sería la gran evaluación de los maestros. Claro. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en que la observación de aula tiene que ser parte integrante de la evaluación de los maestros en México, porque si no, solamente vamos a tener quien conoce la normativa o quien conoce la teoría, pero no quien es un buen maestro. Ay, amo hablar con David. Amo Gracias. hablar contigo, David. La pregunta de los 74 millones de euros, que es que no hay forma. Entonces, ¿qué hacemos los papás? ¿Qué hacen todos los papás que te están oyendo jalándose los pelos? ¿Qué hacemos los papás? Tenemos que hacer una doble tarea. Ahora sí que adopte un maestro, abrace a un maestro. Tal vez no nos está dando lo que quisiéramos, pero probablemente está dando lo que puede dar. ¿Cómo le hacemos para ayudarlo? ¿Cómo le hacemos para considerarlo? Si le restamos autoridad, si es un abusivo, al bote si es necesario. Pero si está con nuestros hijos, vamos conociendo lo que no sea un problema de aprovechamiento o de disciplina, el que nos haga entrar en contacto con el maestro. Vayan y comprométanse a conocer a su maestro y abrácenlo. Después, díganle, oigan, nos vamos a poner de acuerdo ustedes y nosotros, maestros y papás. Oye, hacemos una colecta para y te llevarlos, mandamos a un ¿no? curso. Y después decir, sí, súmense a las campañas en donde empujamos el prestigio de los maestros y exigimos que cambie la política pública. Gracias al ruido que hemos hecho entre todos, se cambió el presupuesto dedicado a formación de los maestros. Una cosa que en su momento el secretario de Educación nos tomó pésimo, no este secretario, hace 2 secretarios, ya llevo 5 secretarios trabajando en Mexicanos Primero. Le dijimos, oiga, ¿ya hizo cuentas de cuánto estamos invirtiendo por maestro en formación en México? 800 pesos al año por maestro. ¿Para qué te alcanza? Como para qué el curso de qué quieres, pues de ciencias ocultas y artes marciales, ¿no? De 2 horas. Pues sí, o sea, no puede ser que inviertas tampoco en la formación de los maestros, inviértele, que ellos no paguen, porque es tu responsabilidad, y después que sume mucho. Entonces, ¿y subió el presupuesto? Subió el presupuesto 1,020 millones 2015 y 2,300 millones 2016. Todavía no es suficiente, pero hay que reconocerle al secretario Nuño que hizo este esfuerzo y, digamos, fue sensible a la demanda de aumentemos el monto para la formación de los maestros. Dejemos de quitarle la palabra esfuerzo, o sea, que se ponga, es una inversión y el gran esfuerzo que hicieron la secretaria. No, hombre. Sí, es obligación. Es una obligación Sí. y es una inversión que tiene que, a largo plazo, va a funcionar, punto. Y es nuestro dinero. Claro, además. Porque además, eso, nosotros ponemos los niños, nosotros ponemos como contribuyentes los fondos. Claro, la lana. Las escuelas son nuestras, ¿no? Entonces, que la administración actual nos rinda buenas Ahí cuentas. traemos un muy mal retorno, ¿no?, de inversión. Estoy de acuerdo. Sí. Y que otro de los aspectos es hacia el lado de nuestra casa y de nuestros hijos. No esperemos que el maestro pueda lograr todo en el aprendizaje de nuestros hijos. Aparte de que es muy conveniente de que no solo nos circunscribamos a lo meramente escolar, todos los que tenemos oportunidad hemos pensado en lo maravilloso que son las clases de pintura, de danza, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que la escuela tendría que ser un megapolitécnico para que tuviera todas las opciones y todos los deportes y todo lo que le puede interesar a tus hijos. Hay que buscar lo que hay en museos, hay que buscar lo que hay en asociaciones, hay que darles otras oportunidades de aprendizaje y sobre todo el hacer de nuestros hijos también en espíritu esto de aprendices permanentes. No acabas de aprender. El día que crees que sabes, ya te equivocaste. Hace rato bromeábamos con Marta de en México la simulación del saber es tremenda, ¿no? Sí. Entonces, incluso cuando hablas de licenciado, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es como ya un paso más que simple mortal, ¿no? Y tú dices, bueno, ese saber, quien auténticamente lo tiene, claro, soluciona problemas y lo comparte fácil. Cuando alguien sabe algo muy bien, te lo explica muy rápido, sí, claro, te lo explica muy fácil, sí, claro, ¿no? Porque toda la complejidad fue la que ya resolvió. Entonces, un gran maestro no es el que te pone las cosas difíciles, es el que te explica muy fácilmente aquello que él meditó largamente y te puede entregar, ¿no? Claro. Hijo, y aparte, qué gran oportunidad para inspirar a otros.
los grandes maestros han influido de una manera tan importante en la vida de tantos. Pienso en mi hija la mayor, acabó estudiando química por la inspiración y por la adoración y por la admiración que tenías a su maestra de química. Eres modelo de rol. Eres modelo de rol. Alguien decía en Japón, los alumnos aprenden más de ver las espaldas de los maestros que ver su boca, ¿no? Y era como este refrán para decir, cómo se comporta el maestro, modelas las actitudes. Entonces, si estás con una persona frustrada, desanimada, agobiada, que dice, ya hagan lo que quieran, ¿no? De la 46 a la 28 y discúteme y entonces te pongo el doble, ¿no? Claro. Donde las calificaciones suben y bajan como la bolsa, si me caes bien o me caes mal. Si aquel que tiene más dificultad lo sentimos como una agresión en lugar de una oportunidad de aprenderlo de forma distinta. Todos estos aspectos hacen que los maestros también tienen que tener unas características de actitud, un perfil psicológico muy equilibrado, porque después estás con otros 30 seres humanos que están con una gran expectativa sobre ti. La personalidad, el temperamento y, como dicen, la vocación. Sí, un gran conductor de grupos, como tú decías. O sea, es alguien que tiene que ser seductor, tiene que aplicar la disciplina moderadamente, tiene que ser muy creativo, tiene que tener plan B y C y D. Sí, porque si no, no sales adelante. No, si no, enchilame otra. Sí. Oye, David, para todos los que quieran hacer algo en su colegio, en el colegio de sus hijos, con la junta directiva, que ustedes les den ideas, apoyo, herramientas, tips de por dónde le pueden entrar para no caerle en las patas al director del colegio, ¿dónde los encuentran? Nos pueden buscar en www.mexicanosprimero.org. También está nuestro teléfono, que es el... Ahorita lo tuiteamos, no te agobies. 1253-4000. Tenemos, digamos, un área de atención. Entonces, nos llega reporte, no sabes qué cosas espantosas a veces llegamos a saber, pero si no le resolvemos, tratamos de buscar una canalización, porque papás, maestros, directores tienen mucho que aportar, pero también tienen muchas necesidades. Entonces, ahí podemos hacer esta orientación inicial y después proponerles algunos ejercicios con los que estamos trabajando. Tenemos un programa que se llama Cambiemos el Rumbo y estamos haciendo 9 sesiones en escuelas con los papás para que, digamos, entiendan el papel que pueden tener en el desarrollo de sus hijos netamente escolar. No es escuela de padres, que es muy válida, es muy concreto el apoyo al aprendizaje, así que en la página pueden ver nuestros estudios. Publicamos uno recientemente que se llama PROF, que es la formación de los maestros en México, y por el otro lado estas opciones para trabajar o con los papás o con los maestros, y estaremos pues muy gustosos de escucharlos y de ver si podemos hacer algo al respecto. Tú eres lo máximo. No, Marta, mis maestros que me ayudaron a llegar a esto. Lo máximo. Mexicanos 10, David Resortera. ¿Qué es eso? Es que fui profesor. Entonces, era el profesor de periodismo de una secundaria, y entonces el periodiquito que les propuse, porque les daban pura teoría del periodismo, se llamaba La Resortera, porque el chiste es tirar piedras, pero continuo. Eso. Entonces, David Resortera en Twitter, si quieren seguir la conversación con David en las redes sociales. Gracias, David. Gracias a ti, Marta. Oigan, son las 12:25 de la tarde. Después vamos a hablar de crowdfunding para proyectos sociales. Se va a quedar Rebeca con ustedes. Yo voy al Centro Banamex a dar una conferencia sobre emprendedurismo y tecnología. Alberca. No es cierto, no es cierto. Para la revista Emprendedores y para Microsoft. Entonces, no se vayan. Está muy interesante el tema. Sí, lo de para levantar fondos para causas sociales, para temas de salud. Ya regresamos en W Radio en un momento más. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal. Depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril. 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte e inspiración para hacer el gran papel de tu vida. Una revista de Marta de Baile.